Bueno, vamos al libro de Job, capítulo número 5. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús, versículo número 8. Dice la Biblia así: ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos, que pone a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad, que frustra los pensamientos de los astutos para que sus manos no hagan nada, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra los designios de los perversos. De día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan a tientas como de noche. Así libra de la espada al pobre y de la boca de los impíos y de la mano violenta, pues es esperanza al menesteroso y la iniquidad cerrará su boca. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Amén. Vamos a seguir entonces hablando acerca de Job. Ayer estábamos tratando este tema, el razonamiento acerca del pecado y la obra de Dios. Vamos a seguir con la segunda parte de este mismo tema, segunda parte, que es la intervención de Elifaz. Él ha mostrado en estos primeros 7 versículos, le ha mostrado a Job la condición por la cual está y ha hecho una evaluación y ha hecho una conclusión. Y es que el problema del hombre, la naturaleza del hombre pecaminosa, es la que lo lleva a que él mismo se acarree su propia desgracia. O sea que los problemas del hombre son el resultado de lo que el hombre ha hecho, ha vivido, y ya teniendo como un diagnóstico acerca de la situación de Job, entonces le ha mostrado qué es lo que está pasando, cuál es la causa porque ya ha hablado de la causa y efecto. Y el efecto que tiene Job es pues la causa del pecado, pues que así como las chispas saltan, que es natural que cuando se encienda un fuego salten las chispas, así también el hombre es, por su naturaleza, es responsable de su propia desgracia, de sus propios males, porque es la naturaleza del hombre. Y a partir de este momento entonces, Dios, aquí Elifaz le muestra cómo es que Dios lo puede curar a él. ¿Cómo sería la situación en la vida de Job para que ésta le cambie? Elifaz entonces le ha mostrado la causa de su desgracia y ahora le dice cómo curarse del mal. El versículo 8 dice: en cambio yo, ¿qué haría yo frente a lo que estás? Mire cómo estás, pero ¿qué haría yo? Yo buscaría a Dios y le encomendaría a Él mi causa, el cual hace cosas grandes e inescrutables y maravillas sin número, que da la lluvia sobre la faz de la tierra y envía las aguas sobre los campos. Y aquí entonces, aquí vemos a un hombre, aquí vemos a un creyente en Dios que ha hecho una evaluación de las cosas, aunque su evaluación deja que decir, ¿no? Por eso cuando nosotros señalamos a alguien por lo que está viviendo y hacemos nuestra propia conjetura, deja mucho que decir, porque a veces
en lugar de levantar a alguien, de animar a alguien, de mostrarle qué es lo que debe hacer, y nosotros pensamos que lo hemos hecho, al contrario, quizás no lo hemos hecho bien, y aunque hayamos usado hasta la misma Biblia, y aunque nosotros le hayamos, como comúnmente dice, vea, fue que el hermano me estaba en esta, y lo exhorté. Pero nosotros a veces no comprendemos ni siquiera el término que es exhortación, porque a veces pensamos que exhortar a una persona es cogerla con un palo, con un látigo y darle, que eso es exhortar. Pero eso no es en la Biblia exhortar. Eso no significa en la Biblia exhortar. Es hacer es hacer una orientación, es animar a alguien, porque esa es la palabra exhortar, es corregirlo, en el sentido de orientarlo para motivarlo. O sea, esta corrección, esta amonestación de Dios, que es el término exhortar, tiene que ver entonces, su sentido es con levantarlo, es con animarlo, es con levantarle el ánimo a través de una instrucción. Fíjate que es todo lo contrario a lo que nosotros hemos entendido del término, ¿no? Que es cogerlo y darle una garrotera para que así mejore. Esto era lo que realmente, este era el conocimiento, este era el entendimiento que había en el pueblo antiguo, en el pueblo judío. Y también, pues, aquí está la muestra en este hombre que le está diciendo a Job, dice, bueno, la causa de todos los males, nada viene así fortuitamente, ¿no? Que lo que le apareció a usted, todo esto que le vino así de la nada. No, esto tiene un origen, esto tiene una cosa de dónde salió. Aquí hay que arrepentirse, aquí hay que buscar a Dios, porque dice, yo ciertamente buscaría a Dios. En otras palabras le está diciendo, te has alejado de Dios, estás lejos de Dios. Si buscaras a Dios y le encomendaras a Dios la causa, las cosas podrían cambiar. Fíjate que qué apreciación, está haciendo una apreciación correcta, por supuesto. Cuando uno está pasando una situación difícil, pues tiende el ser humano a apartarse. Eso es lo que está viendo Elifaz. Está viendo que hay un Job que a causa de la situación que está pasando, se está apartando de Dios. Lo que él no sabe en verdad es que Job no está apartado de Dios. Que Job sigue y que ahí en su estado él tiene una convicción profunda y tiene una relación con Dios. El hecho de que él haya expresado su queja no significa que fue contra Dios, porque tampoco lo escuchó bien, no escuchó bien que no fue contra Dios quien se quejó. Entonces, es una tendencia humana que el hombre cuando vive una situación, se puede ver eso, que muchas personas o algunas personas tienden a apartarse o alejarse de Dios. Pero no ocurre siempre. No ocurre siempre. En el verdadero, aquel verdadero justo, aquel verdadero cristiano, ese busca a Dios. Ese de verdad se refugia en Dios en los tiempos difíciles, no se aparta. Pero hay veces uno puede hacer esa calificación, puede juzgar a la persona. Hay veces alguien no puede asistir al templo, al lugar de reunión, por alguna situación que está pasando, no porque se está apartando de Dios, sino alguna cosa lo ha llevado y entonces lo agarra a alguien y le da una palera. O sea, está viviendo una situación y aparte se encuentra con un hermano, con un conocido de él, con alguien que lo aprecia y dice, oiga, usted como que se está descarriando, ¿no? Hay gente que ha sido de verdad golpeada. Yo creo que usted también ha vivido algún momento así, que ha sido golpeado. Pero Dios nos ayude a entender la palabra, a vivir la palabra, a ser verdaderos edificadores, a tener de verdad una percepción de las cosas del Señor, a no aligerarnos al hablar, sino al contrario, a escuchar, a aprender a escuchar. Una de las cosas que vivió Elifaz en todo y estos tres amigos es que ellos no escucharon.
Una de las cosas difíciles para nosotros es aprender a escuchar, es estar atentos, es poner por obra lo que uno escucha, pero no, uno escucha y lo que quiere aflorar es el razonamiento que uno tiene. Eso era lo que tenía Elifaz. Él quería mostrarle a Job que él era un hombre de Dios también, que él era un hombre que sabía y que conocía las cosas del Señor. Mira que la devocional que acabamos de oír tiene que ver con el tema que está aquí. Él quería mostrarle a Job que al contrario, en una condición como la que Job está, él sí se encomendaría a Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace maravilla, porque Dios es el que hace producir la tierra, es el que pone a los humildes en altura, es el que a los enlutados levanta a seguridad. O sea, y no está errado en ello. Es el que frustra los pensamientos de los astutos, para que sus manos no hagan nada. O sea, es el que desbarata los planes de aquellos astutos y hace que sus proyectos fracasen, que prende a los sabios en la astucia de ellos y frustra sus designios, o sea, los deseos de los perversos, que es una cita que toma también el apóstol Pablo, y en la primera carta a los Corintios trae esa frase del libro de Job. Prende, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, lo dice Pablo, pues escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Así que este era un hombre que tenía conocimiento de Dios. Entonces, y estaba aflorando, estaba sacando el conocimiento de Dios y estaba haciendo una exposición de él. Estaba mirando cómo es Dios, estaba reconociendo que es en Dios en el que se puede encontrar la seguridad, es en Dios al que está enlutado, como hay muchas personas en el mundo viviendo un momento de duelo, de dolor, y dice que Él a los enlutados levanta a seguridad. Es el que pone a los humildes en altura. O sea que hay un reconocimiento de lo que es la palabra del Señor en la vida de este hombre. Y debe ser lo que nos asista a los creyentes, un reconocimiento continuo de lo que es la obra de Dios. Y tener claro que es el Señor el que de verdad puede desbaratar y el que hace que los designios de los perversos queden frustrados, los deseos, porque el mal, ¿cuántas cosas no habrá planeado? ¿Cuánta gente no ha planeado aprovecharse de todas estas situaciones para hacer lo malo, para dañarnos? Pero ¿quién ha desbaratado eso? ¿Quién ha frustrado esto? El Señor Jesucristo. Él es el que ha hecho todo esto. Así que nosotros encontramos en la palabra definitivamente que ahí está todo el contenido de la sabiduría y de la gracia de Dios, y el tenerlo, pues qué bendición poderlo entender, pero qué bendición mayor es poderlo llevar a la práctica y poder entender la obra de Dios. Elifaz no entendía la obra de Dios en la vida de Job, no la entendía. Él sigue dando, aquí Elifaz sigue mostrando cómo es que vive aquel que se las da de vivo, que se las da de sabio en este mundo, que actúa bajo su propio criterio, que tiene a Dios fuera de su agenda, de su vida. Dice, de día tropiezan con tinieblas y a mediodía andan como a tientas, como si fuera en plena oscuridad, como si fuera de noche. O sea que aún en el día, aquel que se considera inteligente y sabio, en pleno día anda como si fuera a medianoche, en plena oscuridad. Y a esto le dice Elifaz que esa es la sagacidad de los hombres que quieren anular el consejo de Dios, que quieren vivir una vida sin la presencia de Dios, la insensatez del necio, de aquel que no quiere reconocer al Señor. En alguna manera, son palabras muy sabias que está diciendo, y está diciendo una verdad, pero se la está aplicando a Job. O
sea, usted es un hombre insensato. Al no reconocer a Dios, debes volverte a Dios. Y ese es el mensaje que le está enviando a Job. Así que el mensaje, por eso una verdad, podemos volver a retomar eso, por eso una verdad es importante decirla. Y la verdad es importante proclamarla y sobre todo la verdad del Evangelio. Pero ¿cómo se dice la verdad? ¿Y en qué contexto se dice la verdad? Es cuando la verdad de verdad causa salvación y edifica. Pero cuando yo digo una verdad en un contexto que no es, entonces la verdad puede causar antes más dolor. ¿Por qué? Porque decirle a alguien que se vuelva a Dios cuando está en las manos de Dios precisamente, no tiene sentido. Es una verdad, pero no es ahí donde se debe decir, no es a esa persona, no es el momento. Por eso el libro de Job definitivamente en mi vida ha sido, me ha dado un vuelco, me dio un vuelco a la vida, porque a veces uno se vuelve una persona así, una vertical, hay gente que es así, por aquí decimos una riata, o sea que eso parece que no se mueve ahí, pero a veces esa persona es para aplicársela a los demás, pero en la vida de uno, como que uno no la mira bien. Y a veces uno quiere como hacer que la gente tenga que actuar. Yo, mis primeros años en la iglesia, mis primeros 2 años de convertido, yo veía que el cristianismo tenía que ser perfecto en todo el mundo. O sea que como yo entendí el camino del Señor, yo comencé con mi familia y eso andaba detrás de mi mamá, de mis hermanos, y estaba con la Biblia y cuanto error veía, yo tenía un versículo porque yo me la pasaba día y noche leyendo la Biblia. Y yo no aceptaba que nadie podía equivocarse. No aceptaba. Era legalista. Era pegadísimo a la ley. Pero hasta que el Señor me fue cogiendo y me fue moldeando y tuve que pasar momentos y tuve que entender que no era como yo entendía la Biblia. Que tenía que agachar la cabeza porque estaba erguido ahí de orgullo, de un orgullo vano espiritual, que no me estaba conduciendo a acercar a nadie a la presencia de Dios. Es más, yo ahí muy, muy novato, en las congregaciones pequeñas a uno lo pueden a servir apenas recibe el Espíritu Santo, ya lo pueden a servir. Y mi esposa me dice con el tiempo, ya casados, imagínense cuántos años, yo conocí a mi esposa ya en esa congregación, mi suegro fue mi pastor, fue el que me evangelizó, y, y Giovanita, mi esposa, tenía 12 años cuando yo me convertí, y yo tenía 21 años, yo le llevo 10 años. Y mi esposa me decía que una vez estaban aliados los jóvenes de la iglesia. Eso es algo que me parece a mí que yo hasta me da como risa. Me iban a pegar, yo era el presidente de los jóvenes y me iban a buscar para darme una tunda. Precisamente por eso, porque yo andaba persiguiéndolos a ellos, no para animarlos, sino para corregirlos por toda parte. Y me entero yo. Y no puede ser, no puede ser que eso estuviera pasando, que hubiera pasado esa intención, pero sí, así era. Porque uno a veces cree que está haciendo lo mejor, pero no es así. Entonces uno necesita que Dios lo instruya. Un creyente necesita la mano de Dios sobre uno. ¿Para qué? Para que uno pueda comprender la obra del Señor. Porque a veces uno tiene un concepto demasiado errado, demasiado lejano de lo que es la obra del Señor. Y por eso entonces actúa así. La actuación realmente de Elifaz, él no estaba parado ahí y decía, oiga, voy a portarme lo más mal que pueda delante de este hombre. Vamos a castigar a Job, vamos a reprenderlo. No, Elifaz tenía
Él vino y lloró y lo acompañó 7 días con sus 3 amigos, sus 2 amigos. Y él vino a eso, él vino a condolerse, él vino a ayudar a Job en su situación, a mirar qué se podía hacer por él. Pero él creía que lo mejor que podía hacer era eso. Y él sacó lo que tenía, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De lo que sabemos, hablamos, y de lo que hemos visto, testificamos, dijo también el Señor. Así que uno expone lo que sabe, lo que siente, lo que conoce. Por eso yo he enseñado a la gente, no siempre lo que uno siente, no siempre lo que uno ve, no siempre lo que uno oye es lo que está pasando. Porque uno puede oír mal. ¿Cuántas veces nos ha tocado? Yo soy una persona que me toca decirle a otro, ¿cómo fue? Repítame, por favor, no le escuché. Porque puede ser que uno oiga mal, y es que hemos oído mal. Hemos visto, porque la visión, desde el lugar donde esté parado, uno tiene una visión. Yo he parado 2 personas en esta posición, y si yo le muestro, si así en la posición que estoy, usted puede ver que yo tengo ¿cuántos dedos? Usted puede ver que hay un solo dedo, porque estoy frente a la cámara. Pero si yo te muestro así, hay 2 dedos. Pero si yo vuelvo a la misma posición así, puede notarse allá que hay un solo dedo que tengo. Vea, el hermano levantó un dedo, pero otro con otra perspectiva dice, no, tenía 2 y estaban separados. Así es la visión de uno. Depende de donde esté parado, eso es lo que va a observar. Y cuando uno hace una observación así ligera, uno puede calificar, mire, estaban ahí los 2 muchachos, los 2 hermanos ahí, prácticamente estaban besando. Sí, hay gente que ha acusado a otro así. Yo los vi, estaban ahí pegadísimos. Y cuando pasa por el frente, no, estaban como a 1,5 metros, como a 2 metros. Pero alguien los vio desde otra óptica y hizo un juicio. Por eso uno tiene que tener cuidado en las aseveraciones que hace, en lo que asegura de lo que vio o de lo que oye. Hay gente que dice, no, es que yo siento que el hermano está aquí así, es que yo siento. Hermano, no viva de sentir. No viva de sentir, porque hay gente que dice, no, es que yo siento. No todo lo que uno siente es verdad. Hay gente que dice, no, yo siento que estoy bien con el Señor. Siente que está bien con el Señor. Pero puede ser que de eso que siente que está bien con el Señor, está mal. Hay gente que siente que está bien con el Señor y vive con otra señora que no es la esposa de él. Y siente que no está mal. Entonces, eso que está sintiendo no es verdadero. Y así hay gente que siente que está mal, ¿no? Hay gente que de verdad está con el Señor, está buscando al Señor, hermano. Yo siento que mi vida espiritual está muy mal. Yo siento que estoy como alejado de Dios, pero no es verdad lo que siente. Porque si usted está caminando con el Señor, si usted está oyendo la palabra de Dios, que le lleguen pensamientos, que le vengan tentaciones, no significa que usted está apartado de Dios. No. Porque el cristiano será objeto de lucha, de batalla, de dardos espirituales que el maligno le lanza para destruirlo. Pero cuando nosotros, por lo que sentimos, por lo que vivimos, hacemos una evaluación y hacemos afirmaciones basadas en eso, las afirmaciones que hacemos a veces no son reales, no son verdaderas. Y la historia, esta evaluación que hace Elifaz de la vida de Job, todo lo que está diciendo está mezclando y claro, está resaltando la obra de Dios, está mostrando que Dios es grande, pero cuando se refiere a Job, cuando se refiere a la condición que está mirando, no está siendo acertado, no está diciendo la verdad de lo que está pasando en la vida de Job. ¿Cómo así que Job tiene que volverse a Dios? ¿Cómo así que él tiene que buscar a Dios si él
eso es lo que ha hecho en toda la vida y no lo ha dejado de hacer. Así que las circunstancias que lo saquen a uno, que lo aparten un poco de lo tradicional. ¿Por qué? Porque como la bendición es considerada bendición para muchas personas y desde ese tiempo, que un hombre bendecido es una persona que tiene todo. O sea, alguien que está bendecido por Dios. Y a veces nosotros hablamos, es eso, ¿no? Nosotros no hablamos de las bendiciones espirituales, sino simplemente en referencia a lo material. Cuando a mí me va bien porque yo tengo el matrimonio que yo quería, cuando yo tengo la casa que yo quería, la finca que yo quería, el empleo que yo quería, la carrera que yo tenía, cuando estoy bendecido por Dios. Y esa a veces es nuestro pobre testimonio que damos del Señor, que es eso. Entonces, cuando vemos que alguien no tiene esas cosas que yo sí tengo, entonces decimos, vea, ese sí está mal. Ese está mal, algo le estará pasando a él. Porque mire, yo sí estoy bendecido. Esa era una equivocación, porque así era la concepción, el concepto de bendición del pueblo judío. ¿Por qué? Porque para el pueblo judío había una bendición de la tierra. Y la tierra era que ahí estarías, y la tierra es tierra que produce, tierra que es leche y miel, que es tierra de abundancia. Y entonces, y estarás como cabeza y no por cola, estarás siempre arriba. Pero en ese sentido te está hablando de la prosperidad material. Y cuando yo hago una concesión de que lo material es la prueba de la bendición espiritual, yo he visto gente bendecida en ese sentido, como lo afirman muchos, bendecida económicamente y materialmente, secularmente, pero lejos de Dios. Cristianos fríos sin el Señor. ¿Por qué? Porque toda su vida está realmente basada en lo material. Y ahí sí me preocupa cuando a una persona de esas le llegara a pasar algo a sus bienes y a su integridad material. Le cuento. ¿En dónde pararía esa persona? Maldeciría a Dios enseguida. Pero aquel que tiene a Dios como su fortaleza, como su esperanza, como su todo, aún en la condición abajo, aún en el polvo, como está abajo, y aún señalado, ahí seguirá y se mantendrá firme, y ahí adorará a Dios, y ahí seguirá bendiciendo al Señor. Qué lindo que nuestra esperanza de verdad esté clara, que el que levanta al pobre, que el que exalta es el Señor, que es el que consuela y da seguridad al enlutado. Qué bueno que tengamos claro eso y que tengamos claro que aún sirviéndole al Señor nos podemos enfermar. Que aún estando en las manos de Dios nos pueden venir lo que sea. Qué bueno que nosotros seamos gente sabia, gente que actúa con prudencia. Vea, ayer había una noticia por todo el mundo. Porque el presidente de Brasil fue uno de los personajes que habló que ese virus, eso era una mentira y una payasada completa. Y que eso era una gripecilla. Eso hay memes, hay una cantidad de cosas. Pero el hombre se empezó a sentir enfermo y cuando vio que todos los síntomas apuntaban a lo que dice que es la enfermedad, entonces lo tuvieron que llevar al médico, se tuvo que hacer exámenes y tuvo que empezar a revelar y le hicieron un tratamiento. Le tuvieron que poner, yo me leí un artículo anoche, le hicieron un tratamiento, mire qué medicinas le dieron, porque el vocero oficial del gobierno, el vocero de prensa, anunció qué medicamentos le pusieron a este señor presidente. Así que a ese no le pusieron con un respirador y acetaminofén, le dieron una cantidad de cosas para tratarlo. Pero le llegó el malecito. Entonces, a veces es fácil hablar. No, eso a mí no me llega. A veces el cristiano, vea, nosotros somos de Dios.
y a nosotros no nos va a llegar ese mal. No, no digamos cosas que no son, porque a los hombres de Dios les ha llegado el cáncer de Dios. Gente de Dios, ¿cuánta gente con el Señor sí ha tenido que despedir del cáncer? Multitud de personas que han creído en el Evangelio y el cáncer les ha llegado. Y gente de verdad fiel a Dios. Entonces, ¿por qué tenemos que aseverar cosas que no son? ¿Por qué tenemos que hacer afirmaciones que a mí no me va a llegar nada? Porque uno no sabe qué enfermedad le pueda llegar, de qué se pueda morir. No lo sabe. Pero si espera en Dios y es una persona que actúa, ese, el inteligente, el prudente, es el que actúa y mira las cosas con sensatez y no habla. Es mejor aprender a oír, aprender a escuchar y mirar la situación. ¿Cuál perspectiva estás mirando? Porque si estás mirando así, dice, uy, yo veo un solo dedo allá que tenía el hermano, un solo dedo, no, tenía 4. ¿Desde cuál perspectiva miras las cosas? Desde la perspectiva que la mires, harás un juicio. Pero cuando yo puedo mirar, si usted quiere mirar toda la historia de Cristo, y con esto termino, si usted quiere conocer toda la historia de Cristo, cuál fue su ministerio y los apóstoles, lea los 4 evangelios. Tienes que leerlos todos. Porque si lees uno solo, tienes una sola perspectiva. Si lees 2, tienes otra parte. Pero si lees los 4, tendrás el conjunto completo. Los evangelios no quedaron ahí para poder enseñarnos la historia completa. Pero si usted quiere conocer la explicación de eso que hizo el Señor en los 4, de esa obra que registran los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, si usted quiere conocerla, entonces tienes que leerte Hechos de los Apóstoles para ver cómo se desarrolló eso. Pero si usted quiere conseguir la explicación de la obra de Cristo, de la redención y de esa predicación de los apóstoles, tienes que leerte todas las cartas del Nuevo Testamento y el libro profético que es Apocalipsis. Y ahí entonces tendrás la visión completa. Porque si lees una sola parte y te afirman una cosa, dirás una cosita, pero no serás acertado en lo que dices. Por eso es importante que nosotros sigamos oyendo la palabra de Dios todos los días y sigamos aprendiendo, porque ella nos va a dar la perspectiva correcta y nos va a enseñar a vivir y nos va a enseñar a ver a los demás y nos va a enseñar a actuar y nos va a enseñar a ser gente inteligente, prudente, sabia, que edifica, que cuando se acerca a alguien se acerca no para acogerlo y golpearlo, sino se acerca a alguien para acercarlo. Eso somos nosotros. Somos gente que tenemos el amor de Dios. Tenemos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si esa obra está en nuestras vidas, pues realmente nos va a hacer personas de bendición. Nos va a hacer personas bendecidas. Y eso no significa, hermano, que tienes allá esa enfermedad, que tienes otra cosa y que por qué Dios no te ha sanado. Dele gracias a Dios. Mañana miraremos alguna cosita que sigue aquí a partir del versículo 17. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Eso es un tema que introduce ahí, no lo quise tocar en una sola partecita, pero si Dios no lo permite, mañana seguimos con ese tema. ¿Por qué el sufrimiento? El por qué de las pruebas que el hombre pasa. ¿Cuál es la observación real que se debe tener? Vamos a darle gracias a Dios en esta hora por la palabra. Soberano Señor, yo te doy gracias por este consejo, por esta instrucción de Dios, por esta palabra preciosa que tú nos traes siempre, cada mañana, para edificar nuestra vida espiritual. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendiga a los amigos que están oyendo, que estamos aprendiendo, que estamos siendo edificados por esta preciosa palabra de Dios. Bendiga, oh Dios,
aquella persona que está perseverando y que está pasando una situación difícil, fortalécele y manténgalo, oh Dios, firme, porque tú eres el que levanta al que está ahí, al menesteroso, alza del muradar, oh Dios, levanta ya del basurero y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Tú eres nuestro Dios, nuestra esperanza, el que da toda provisión. En el nombre de Jesús, bendiga su